van a juntar en conductos que van a desembocar en los senos galactóforos, senos lactíferos, los cuales a su vez van a llegar al pezón, ¿ya? A esta zona que se llama complejo areola mamaria pezón. Y esta glándula está inmersa en un tejido adiposo, que es la que la recubre, y en la parte posterior, sobre una fascia, Profe, disculpe. Profe, ¿está grabando ¿sí? la clase por casualidad? No. Ah, ya. ¿Quieren que la grabe? Ya, déjenme ver hasta Por favor. déjenme ver. Como les decía, repasando lo que ya deberían conocer de la sesión anterior, la glándula mamaria, como modificación de las glándulas sudoríparas de la piel, se organizan lóbulos, que son en el fondo los que contienen el epitelio glandular, secretor, que van a desembocar en conductos glandulares, que hacia la periferia van a drenar su contenido a ductos, los que llegan a senos galactóforos o lactíferos, y estos son los que llegan finalmente hacia el borde de piel, al pezón, en el complejo areola-pezón. Al mismo tiempo se había expuesto que la glándula mamaria en su conjunto está inmersa en tejido adiposo y por todo su, por todos sus cuadrantes, y esta glándula descansa sobre una fascia que la separa del músculo pectoral mayor. Y este músculo pectoral, en el fondo, la delimita con respecto a la parrilla costal, más hacia posterior. Como ven, la distancia que hay entre la mama y las estructuras más nobles de la caja torácica, pulmones o el contenido vascular que está bajo el surco costal, es bastante pequeño, ¿ya? Y eso va a tener mucha importancia cuando empecemos a hablar eh, de cáncer de mama. Ahora sí, recordad la anatomía, volvemos al inicio. Para poder estudiar la mama, ya no en la visión superficial como lo vimos en la sesión teórica, no en la visión superficial del examen físico que van a hacer en tercero, cuando empiecen a palpar mama en las pacientes, no en la visión quirúrgica que van a vivir en quinto año cuando vayan a cirugía de mama con los especialistas. Se estudia la mama con imágenes médicas, en este caso la mamografía es un tipo de radiografía que tiene un haz de radiación un poco menos energético que las radiografías que ustedes sufren cuando se van a tomar, por ejemplo, una radiografía de cráneo, de la pelvis, de tórax, etc. Sino que es un haz de radiación un poco más blando, menos energético, y sirve específicamente para observar las densidades que acá se manejan, que son del orden de la densidad tipo grasa, ¿ya? La mamografía tradicionalmente se toma en dos proyecciones, una que es la cráneo-caudal, ¿ya? Desde arriba a abajo, comprimiendo la mama de la paciente, y en visiones oblicuas, ¿ya? En visiones oblicuas, como se ve acá en esta imagen. De tal forma que uno pueda tener una visión aproximada de lo que pasa en superficie y en profundidad. Acá hay diferentes tipos de calidades de imágenes que se pueden lograr con los equipos, ¿ya? Ustedes, dependiendo de donde trabajen y ordenen una radiografía, van a enfrentarse a distintos tipos de calidades de imágenes de mamografía y tienen que concentrarse en esta imagen, que sería la imagen de mamografía digital, ¿ya? Todo esto que se ve un poco más oscuro corresponde a densidad de grasa. Acá ven el borde de la piel, el pezón, y esto es densidad de grasa, en la grasa en que está rodeando al tejido glandular. Y esto que se ve un poco más eh, blanco en la mamografía corresponde a tejido glandular, ¿ya? Esto habla de que este tejido es un poco más denso, ¿ya?
que la grasa y es tan denso o se parece a la densidad del músculo que por acá se asoma. Estas imágenes también son a expensas de radiología digital, pero no vamos a profundizar en ello, pero sí verificar que el tejido glandular puede sufrir algunas alteraciones. ¿Se acuerda, Fernando, cuáles son las alteraciones del tejido glandular que podrían manifestarse hacia el borde de piel? Lo vimos en la sesión anterior. No recuerdo, profe, disculpe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de piel de naranja, estrías en la piel? ¿Alguien se acuerda de eso? Parece que no. ¿Se acuerdan de los antiguos ligamentos de Cooper? Ah, sí, que eran como que se contraían cuando sufrían distintas como afecciones y se producían edemas de piel o a Claro, veces como que se contraía un poco ya, hacia adentro de la mano. ya. Ahí se acordó Máximo, los ligamentos suspensorios de la mama, que son tejido conectivo, que van de profundo a superficial y llegan a insertarse en la piel, cuando están alterados por variaciones de tejido glandular, traccionan la piel y hacen que se deprima. Entonces muchas veces esto se observa como en forma de piel de naranja o una excavación de alguna parte de la piel de la paciente, o cuando ya hay un proceso inflamatorio por culpa del cáncer se ve, como dicen sus compañeros, edema superficial, se puede ver enrojecida la piel, ¿ya? Eso en etapa más avanzada. Pero en principio, uno de los hallazgos que tienen ustedes cuando examinan la mama, la piel mamaria, es estas especies de estrías, depresiones, piel de naranja, ¿ya? Que en el fondo traduce la afectación de los ligamentos suspensorios de la mano. Bueno, esta alteración que está traccionando la piel se ve mucho más detallada con diferentes técnicas de mamografía. Acá vemos un operador que está haciendo una radiografía a una paciente joven en una visión oblicua. Y la visión oblicua, no recuerdo bien si lo vimos en la sesión anterior, podemos distinguirla fácilmente porque aparece esta estructura. ¿Te acuerdas, Máximo, qué era esto? El músculo pectoral. Músculo pectoral mayor. Muy bien, muy bien. Entonces, obtenemos el músculo pectoral mayor. Tienen que observar la cola axilar que se proyecta hacia craneal y externo. Y observar el parénquima mamario, que es todo el tejido fibroglandular, que acá aparece normal, y el tejido graso, ¿ya? Ahora, estudiar imágenes de mama no es algo que se hace de la noche a la mañana y van a ustedes quedar capacitados con esta sesión de hoy, menos, y lo más probable es que tampoco con un curso de radiología que tienen en cuarto año. ¿Ya? Por lo mismo existe un radiólogo que vas a tener que, radiólogo especialista en ver imágenes de mama, va a tener que hacer el diagnóstico. Pero ustedes se pueden orientar entre los síntomas, signos de la paciente, el examen físico, como ustedes ya conocen, como es la piel normal, la palpación de la estructura y además la mamografía, que ahora no es el objetivo, que se lo sepan ahora, puede tener algunos hallazgos en imágenes que son sugerentes de malignidad. ¿Ya? Nuevamente, radiografía oblicua y aquí podemos ver algunas variaciones en la estructura normal. Por acá está un poco más desorganizado el tejido mamario. ¿Ya? Más acá que en la derecha que en la izquierda. Derecha, medio lateral oblicua derecha, medio lateral oblicua izquierda. ¿Ya? Significa que la imagen va tomada desde medial hacia lateral, en forma oblicua. Y es la mama derecha, la mama izquierda. Como dije, las alteraciones son muy sutiles, ¿ya? Y este examen está reservado para mujeres ya
más maduras que tienen tejido que muy probablemente a esas alturas de la vida ya fue sujeto de sufrir amamantamiento por uno o varios hijos, y está indicado en las mujeres de 40 o más años de edad, ya por lo menos hacer un control al año. Existen grupos familiares que tienen una alta frecuencia de cáncer de mama, por lo cual su tamizaje, su screening comienza antes, ¿ya? Por ejemplo, esto no se los voy a preguntar en la prueba, pero ya tienen que ir conociendo el concepto. En mujeres cuya madre, hermana, familiar cercana han sufrido cáncer de mama, empiezan a hacer su estudio desde edad más temprana, mínimo los 35 años de edad, con mamografía anual, ¿ya? Y si hay sospecha de un nódulo mamario en una paciente más joven, dependiendo de su contextura, lo más probable es que se haga primero una ecografía mamaria, porque el tejido lo más probable, si no ha tenido hijos, esté mucho más fibroso, denso, y no va a poder dejar observar muy bien las estructuras que están inmersas en la poca grasa que tenga esa paciente en la mama. Pacientes ya que tengan mamas voluminosas, que se estima que van a tener un buen contenido graso, podrían enfrentarse a la mamografía, pero pacientes muy muy jóvenes se van a enfrentar primero a la ecografía mamaria. La ecografía mamaria, a diferencia de la radiografía con la técnica de mamografía, no usa rayos X. Es inocua, por eso el operador está ahí al lado de la paciente. Una onda de ultrasonido que va a explorar masas tales como quistes, nódulos sospechosos en los diferentes cuadrantes de la mama. A diferencia de otros términos que ustedes ya están escuchando en radiología, cuando estamos viendo anatomía, acá podemos hablar de ecogenicidad, ¿ya? Ecogenicidad. Un tejido ecogénico es que en el fondo proyecta imagen con la onda de ultrasonido. Anecogénico, que no proyecta imagen. Hipoecogénico es que tiene en el fondo una señal un poco más débil. Por ejemplo, acá sería hipocogénico, y esta estría, esta línea blanca sería hiperecogénico, ¿ya? Anecogénico sería todo esto que está muy muy oscuro, ¿ya? Entonces, lo que ustedes a la palpación con sus manos sospechan que puede ser un nódulo mamario, todavía no sabemos de qué características, si es maligno o benigno, con la ecografía podemos aproximarnos un poco más a ver su arquitectura, su forma y su densidad, y con eso acercarnos a un diagnóstico. Y mediante esta misma ecografía, acá no se las puse en esta presentación, hacer un procedimiento con una aguja fina y tomar una muestra citológica, tomar muestra de células en ese nódulo y ver si las células tienen características malignas o benignas, ¿ya? Nuevamente, acá vemos algo de el aspecto quístico, parece hipocogénico, ¿ya? Quistes hipocogénicos. Pueden estar simples o pueden ser más bien múltiples, ¿ya? Pueden o no estar rodeados de un tejido más denso o no estar rodeados, tal como en este ejemplo. Para quienes no le quedó claro la diferencia entre capa grasa o la densidad de grasa, esta la densidad en una ecografía no podría ser grasa. Y el tejido glandular va a ser un poco más hiperecogénico, ¿ya? Y un quiste acá sería hipocogénico, más bien anecogénico, ¿ya? Pues hipogénico, anecogénico, hiperecogénico. Y acá encontramos la pared torácica con los músculos, en la región posterior de la mama, donde se sienta la mama. Para quienes todavía no pueden entender un poco las densidades, borde de piel, este es el tejido graso subcutáneo,
grasa, tejido fibroglandular, tejido conectivo, está posterior a la glándula mamaria, y músculo, lo más probable es pectoral mayor, ¿ya? Mamas normales. Tienen que saber lo normal para poder entender lo patológico. Y esto que lo vemos ahora en anatomía en primero, recuérdenlo para los cursos superiores. El cáncer significa un desorden celular, ya un desorden de la célula y un desorden de las estructuras que tienden a formar las células cuando se agrupan para conformar tejidos. En este caso no hay formación de lobulillos mamarios, esas estructuras más bien redondeadas, los acinos glandulares no se organizan y se forman estas diferencias de tejido, sobre todo acá, más hiperecogénico y en forma espiculada, estrellada, ¿ya? Miren, todas estas espículas, todo este desorden, ¿ya? Esos son cánceres de mama. También existen pacientes que usan prótesis mamaria y pueden ustedes encontrar toda esta imagen hipogénica oscura que es la prótesis de la mama. Y no es extraño que en algún momento ustedes les llegue a consulta a alguna paciente que siente que se le rompió la prótesis de la mama. Ahora vemos el contenido como extravasa y produce un fenómeno de infiltración e inflamación del resto del parénquima graso y glandular. La correlación. Muchas veces los médicos cuando se quedan con un estudio un poco insuficiente un estudio insuficiente de la parte de imágenes normales, digitales y ecográficas, van a tener que pasar a otro tipo de estudio, un poco más complejo. Si existe identificado un nódulo sospechoso, se va a puncionar con una aguja fina y se va a determinar qué pasa con esas células. Okay. Hay alguien que está ahí chateando. María José, ¿qué pasó? No, profe, lo apreté de casualidad, disculpe. Ah, ya lo pregunté de casualidad, ya. Estaba hablando que en el comienzo del estudio por imágenes, lo más habitual es tomar primero la mamografía, complementar quizás con el estudio ecográfico, sobre todo en pacientes muy jóvenes, en que la mamografía no va a ser de un rendimiento óptimo porque van a tener un tejido muy denso, un tejido fibroglandular mamario joven que es muy denso. Entonces lo que nosotros tratamos de buscar muchas veces, que son microcalcificaciones que pueden determinar que hay un cáncer mamario, no las podemos ver. Entonces tratamos de completar el estudio con ecografía. Ahora, no es el momento en que se sepan de memoria el tipo de alteraciones que hay para poder diagnosticar un cáncer de mama, sino que sepan que existen algunos hallazgos como las microcalcificaciones en la mamografía, que son como puntitos, que ustedes vieran una especie de arena metida entre medio del parénquima mamario, que puede estar más o menos ordenado, nos pueden dar algún indicio de que hay alteraciones en el tejido glandular. Cuando el estudio anterior es insuficiente, y sobre todo cuando hay, por ejemplo, prótesis mamarias que nos impiden ver el total del parénquima glandular, existe la posibilidad de hacer una resonancia magnética de mama. No ocupa rayos X, tampoco ocupa ultrasonido, sino que ocupa la información que se produce de la onda de sonido, de rebote, al quitar un campo magnético de un tejido luego que se lo estuvo estimulando con un electroimán. Este es el resonador magnético. Gracias a la electricidad que circula por sus bobinas, se genera un campo magnético y este campo magnético es conocido cuando echan dar
produce la orientación ordenada de los átomos de hidrógeno del agua que está en los diferentes tejidos. Y cuando rápidamente se le quita ese pulso magnético, los átomos se reordenan nuevamente a su posición original y en ese proceso emiten energía en forma de onda de sonido que es recogida por diferentes sensores que tiene este equipo y luego es traducida a esta imagen, ¿ya? Que es mucho más nítida y parecida a lo que ustedes observan cuando ven cortes de tejido mamario, ¿ya? Esta es una resonancia magnética bilateral de las mamas. Como puede observarse fácilmente, van a distinguir el borde de piel, el complejo areola-pezón, el tejido graso subcutáneo, tejido graso, tejido glandular y los músculos de la región, ¿ya? Otra imagen de resonancia magnética de mama bilateral. Ahora ya pueden observar una alteración. En la anterior no se veía algo evidente, pero acá sí podemos ver una cavidad que tiene una diferencia de señal dentro de sí. Muchas veces los tumores malignos sangran, ¿ya? Y pueden generar diferencias en la gama de grises que tienen al recibir la señal en los estudios, no solamente en resonancia, sino que también en la ecografía o en la mamografía. Bajo el tejido mamario, como ven, mucha grasa, tejido fibroglandular. Bajo de toda la mama se encuentra en relación con el tórax a los músculos pectorales. Máximo Sosa, ¿se imagina qué pasaría si un tumor profundo como esto da, en el fondo, características de infiltración hacia la pared torácica? ¿Qué pasaría con la paciente? ¿Cómo a qué se refiere? Que el tumor llegue a, como a los músculos pectorales y más allá. Sí, y más allá, ¿hacia dónde se Podría, irían? yo ¿Qué es creo que se esto? dirigirían el esternón, Excelente. Ya, ¿y qué hay al lado del external? A eh, ambos las lados. cos- a las costillas y Ya, los pero no, espacios ya, intercostales. ya, más que eso. Estoy pensando que al cáncer le gusta buscar nuevos territorios. ¿Qué pasa por acá? Lo vimos en la sesión Eh, anterior. Vaso sanguíneo, no sé. Como cuál, Eh, los, los externales, o sea, los parasternales no tiene un nombre específico eso. o no, no lo sé, profe. ¿Alguien se acuerda? Por algo les damos las clases para que se apoyen en el estudio después, en su casa. Está la arteria clavicular, ¿no? ¿Se escucha? The Bluetooth device is ready. ¿Se escucha? Sí se escucha. External. ¿O el profe se pegó? Estamos lejos del paquete subclavio. ¿Quién más puede ayudar? La arteria torácica interna. Excelente. ¿Quién habló? Bárbara. Bárbara del Río. Bárbara, arteria torácica interna. ¿Ya? Entonces puede haber diseminación hematógena, o sea, a través de la sangre, por la arteria torácica interna. ¿Y quién más discurre por ahí, Bárbara? Porque ya estudió la región. ¿Qué profe? ¿Cuál es la pregunta? El mismo nombre. ¿Qué otras estructuras pasan por aquí? Está la arteria torácica interna, las arterias intercostales.
Ya, no, no necesariamente van a descubrir las lesiones por ahí. ¿Quién más pasa por ahí? Muy cerca del rebote externo. En las láminas de anatomía, en los atlas los pintan color verde. Ah, los vasos linfáticos, no los linfáticos. Excelente, excelente. Los linfonodos de la cadena torácica interna, antes llamaban mamaria interna. ¿Ya? Entonces sería una zona de diseminación. Esto para hacerlo un poco más entretenido, para que vean que la anatomía sirve. Si no sabe anatomía, no puede ser diagnóstico y tampoco ser el diagnóstico diferencial y teorizar sobre las formas de diseminación de la enfermedad. Diferentes tipos de patologías demostradas en los exámenes. Está la mamografía inicial y miren, ¿qué se ven acá? Calcificaciones. No son microcalcificaciones tan pequeñitas como la arenita que les describía, sino que ya son grandes. Y acá, estas son imágenes de resonancia, tienen tejido mucho más vascularizado. En la resonancia magnética, el operador puede seleccionar qué tipo de tejido realzar. El tejido vascular, el tejido adiposo, el tejido muscular, etcétera. ¿Ya? No es para que aprendan a hacer el diagnóstico diferencial, sino para que vean que se ocupan distintos tipos de imágenes. Mamografía, son oblicuas, acá es el músculo pectoral, y acá la comparación con el examen de resonancia magnética. También la resonancia magnética puede aportarnos sobre la vascularización, ¿ya? Acá ven un nódulo mamario, no sabemos si maligno o benigno, pero lo más probable es que sea maligno, por algo lo están estudiando con resonancia magnética, y están observando su vascularización. Y ven que forma, estos distintos colores dan información sobre la cantidad de vasos sanguíneos que están englobando, en este caso, el nódulo mamario, y estamos viendo acá que está ricamente irrigado, ¿ya? Y estos colorcitos se observan gracias a el fenómeno de vascularización. Lo mismo, imágenes de resonancia magnética que sirven para determinar diferentes tipos de tejidos. Acá lo que podemos ver es una gran realidad que es un implante, ¿ya? Y sobre ese implante se usan, para tomar la suerte de la paciente, estas estructuras de señal aumentada que pueden corresponder a nódulos mamarios. Muy bien, esa fue la parte de integración. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Profe, la última imagen que mostró, ¿qué era lo que se veía más negro? Última imagen. Prótesis mamaria. Prótesis mamaria. Gracias. Esa es una pregunta de prueba que típicamente no se la hacen ahora en anatomía, pero se hace por ejemplo, en las pruebas de cirugía, ya los internados. Profe, ¿se Sí, escucha? sí, No bien, me quedó claro perfecto. eso de hipogénico, hipergénico, algo así que había dicho usted. Ya. ¿Puede explicar de nuevo? Cuando se habla de ecografía, solo la imagen. Vamos a buscar ecografía. Hiperecogénico es toda esta señal más blanquita, ¿ya? Hipocogénico es lo que se ve más oscuro. Anecogénico es que ya en el fondo no tiene ningún tipo de señal, ¿ya? Hiperecogénico sería este tejido glandular. Hipocogénico sería esta densidad grasa. Anecogénico sería el quiste, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. Ya.
Esta presentación se las voy a mandar a la internet, así que no hay problema. Para que tengan en el fondo un recuerdo de esta materia, porque la van a ver luego en cirugía. Y en ginecología obstetricia también se pasó. Al respecto, lo más probable es que los libros de anatomía con orientación clínica vean lo que se llama clasificación de BIRATS. Ya BIRATS con B grande, BIRATS. En el fondo es una clasificación que ocupan los radiólogos para poder decir este tejido es con mayor probabilidad benigno, con mayor probabilidad maligno, ¿ya? Y se basan en varios parámetros, no lo vamos a estudiar ahora porque no es parte de este curso. Entre ellos, uno de estos es ver si cuenta o no con microcalcificaciones en la mamografía, si cuenta o no con ramificaciones, ¿ya? La densidad de calcio, etc. Ya, ahora sí vamos a cambiar de tema entonces. El doctor Maturana el día de hoy no puede asistir porque está nuevamente apoyando la sesión de campaña solidaria con el diagnóstico de adultos mayores en el centro clínico de la universidad. Así me pidió que lo excusara y pidió que cambiara la actividad para el día miércoles. Ahora a la hora del doctor Maturana, en que van a haber órganos del abdomen, tienen que aprovecharlo porque es cirujano del abdomen, la hora está por confirmar, ¿ya? Porque yo realmente tengo la impresión de que va a tener nuevamente un choque horario por esta cosa de la campaña de esta época de coronavirus, en que están viendo los adultos mayores. Así que lo voy a encargar a él que se comunique con el delegado para poder acordar una hora de recuperación de ese tema. Mientras tanto, ¿cómo se escucha ahora? Hay unas alumnas que dicen que se escucha mal. Nati Hidalgo, ¿se escucha bien o mal? Bueno, por lo menos lo entiendo. Ya, yo también la entiendo, es que yo la escucho fuerte y claro. Entonces lo más probable es que los alumnos tengan algún problema de conectividad en su dispositivo, en su casa. Vamos a avanzar entonces con anatomía de la pared abdominal, parte 1. Se ven muchas láminas, pero en realidad no es tanto, porque más que materia son altas imágenes. En esta sesión entonces vamos a describir la división anatómica del abdomen en regiones, elementos importantes de la anatomía topográfica del abdomen, integrar los contenidos expuestos a los casos anatomoclínicos en un par de casos, ya para hacerlo un poco más entretenido. Para describir el abdomen podemos, en términos anatómicos, decir que es una cavidad más o menos cilíndrica que va desde la cara inferior del tórax a la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores. Y la abertura superior va a estar cerrada por el diafragma. En la parte inferior, la pared profunda del abdomen va a continuar con la pared pélvica en el estrecho superior de la pelvis. En la superficie, el límite inferior de la pared abdominal es el límite superior de las extremidades inferiores y la cavidad está formada por la pared abdominal, contiene una gran cavidad peritoneal única, ¿ya? Se comunica libremente con la cavidad pélvica. Entonces, el abdomen está limitado por arriba por el diafragma, esta sería la abertura superior el límite superior del abdomen, y por caudal está limitado con la pelvis, el estrecho superior de la pelvis, ¿ya? ¿Recuerdan? Aquí a nivel L5, S1, se observa una prominencia que se llama promontorio. Bueno, además del reborde que ayudan a evidenciar el hueso coxal y el pubis, el hueso ilíaco y el pubis, se forma el estrecho superior de la pelvis. Y este sería el límite. Entonces, abdomen, propiamente tal, puede también pasar a intratorácico, adentro de la jaula torácica, a eso me quiero referir, ¿ya? Aun cuando no esté dentro de la cavidad torácica, un órgano probablemente abdominal.
Y las vísceras abdominales también se van a proyectar hacia la pelvis, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde lo estudien, puede que el abdomen lo estudien en conjunto con órganos de la pelvis, ¿ya? Sobre todo aparato reproductor y la parte de vejiga. Las vísceras abdominales están suspendidas en la cavidad peritoneal por formaciones peritoneales que se llaman mesos o ligamentos. Están situadas entre la pared y la pared musculoesquelética, ¿ya? Entonces lo que hay dentro de la pared de la caja de la cavidad abdominal es una cavidad peritoneal. Yo no recuerdo si a esta altura ya vieron específicamente embriología del abdomen. Natalie, ¿lo vieron? Natalie Hidalgo. Del abdomen aún. Todavía no. Yo recuerdo, no. Ya. Es muy importante cuando vean embriología estar atento, como la embriología superdinámica, a los movimientos que hacen los órganos del abdomen, ¿ya? No es que en la embriología, en la anatomía del desarrollo, los órganos lleguen y estén dispuestos en esa forma, sino que están suspendidos y hacen unos giros, de tal forma que esta cavidad peritoneal y el mesenterio queda cubriendo órganos en distintas posiciones, y algunos van a quedar intraperitoneales, o sea, por dentro de esta cavidad peritoneal, y otros van a quedar retroperitoneales, o sea, por detrás de la cavidad peritoneal o la membrana peritoneal. Retroperitoneal siempre se habla de ellos como un ejemplo, los riñones a ambos lados. Grandes vasos retroperitoneales como la aorta, bocado. Sobre las vísceras abdominales va a hablar más en profundidad el doctor Maturana, que les va a dar la correlación quirúrgica. Y solamente se los voy a nombrar bien someramente para que tengan una idea y lo van a profundizar con él en la próxima sesión. Dentro del abdomen entonces vamos a tener la porción terminal del esófago. Recuerdan que el esófago pasaba por un hiato en el diafragma o una abertura diafragmática y se iba a comunicar entonces con el estómago, para luego del estómago continuarse con el intestino delgado y luego con el intestino grueso, llegando a diferentes partes del intestino delgado, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar. Entre las vísceras abdominales también van a encontrar el vaso. Y de las sesiones de aparato musculoesquelético, ahí hemos visto que debido a la posición que tiene el vaso es muy importante hacer el diagnóstico diferencial en el trauma esplénico, ¿ya? Porque está muy relacionado con las últimas costillas. Trauma esplénico significa trauma del vaso. También en las vísceras abdominales vamos a encontrar parte del aparato urinario, los riñones y uréteres, ¿ya? Que van a estar por detrás del peritoneo. Y también las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales van arriba en el polo superior de los riñones. Y también vamos a encontrar estructuras neurovasculares importantes. ¿Cuál es la función de la cavidad abdominal? Albergar y proteger las vísceras importantes. También tiene cierto rol en los movimientos respiratorios. Acuérdense que en los momentos distintos de inspiración y expiración, contenido abdominal va a ir hacia dentro de la jaula torácica y luego con la expiración salir de la jaula torácica. Cambios en la presión intraabdominal, ¿ya? Debido a todo el grupo de músculos que están encerrando el contenido abdominal, va a poder, con su contracción, realizarse cambios de la presión intraabdominal. Aquí se ve muy ordenadito en el esquema del libro de Drake, pero créanme, en la realidad no es tan ordenadito. No se ve así de claro. Pero sí esta lámina nos permite ir orientándonos en la posición relativa que tienen los órganos. Este gran órgano macizo
se llama hígado, que va a ocupar gran parte del cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, para estudiar el abdomen, sabiendo que lo limita por arriba del diafragma, por abajo el estrecho superior de la pelvis, por los lados los flancos musculares y por delante los músculos de la región anterior del abdomen, por posterior la columna dorso lumbar y los músculos de la región lumbar. Vamos a encontrar, si lo tomamos como referencia, la línea media, lo que nos agita al medio, y por el borde de piel, el ombligo, podríamos encontrar cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, para hacer el estudio un poco más sencillo. De tal forma que el cuadrante superior derecho va a albergar a la mayor parte del hígado, la vesícula biliar, la vía biliar, el colon, gran parte del colon ascendente y transverso. El cuadrante inferior izquierdo va a contener una pequeña parte del hígado y la mayor parte del estómago, el bazo, el colon transverso y el colon descendente en la mayor parte. El cuadrante inferior izquierdo va a contener gran parte del intestino delgado, y el cuadrante inferior derecho tenemos al ciego, ¿ya? Y el parte del colon ascendente también. Al medio vamos a encontrar acá por detrás a la vejiga, ¿ya? En cuanto a la pared, tenemos que por posterior va a estar conformándose por las 5 vértebras lumbares y sus discos intervertebrales, la parte superior de los huesos de la pelvis, los coxales, los huesos de la pared torácica inferior, como arcos costales, costilla 12, costilla 11, y el proceso sifoide, y a los lados de la columna, lo que ya les había dicho, los músculos lumbares, cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, el psoas mayor y el músculo ilíaco, que antes le llamaban músculo psoas ilíaco, y las partes laterales van a estar formadas en la mayor parte por 3 capas musculares: músculo transverso del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, y la parte anterior, el músculo recto abdominal. Entonces, repasemos nuevamente. Los músculos por anterior van a estar completados por el músculo recto abdominal. Por posterior, por la columna lumbar, el músculo cuadrado lumbar, y este es el músculo psoas mayor, y esta es la porción ilíaca. Este músculo se llamaba psoas ilíaco antes. Y por lateral se ven los oblicuos: oblicuo externo, oblicuo interno. El sistema gastrointestinal va a estar suspendido de la pared abdominal posterior y en parte por la pared abdominal anterior, ya por hojas de tejido peritoneal que se llaman mesenterio, ¿ya? El tejido peritoneal, lo más probable es que lo van a un mensaje que hay alguien esperando acá. A ver. Acá no tengo a nadie esperando. Lo van a ver en las clases que tengan que ver con microscopio, en embriología, en histología, ¿ya? Que es una capa de tejido que se llama mesotelio. Son células planas que van unidas así como en un empavesado, ¿ya? Y unidas por tejido colágeno. Entonces, de la forma que hacen una especie de membrana, ¿ya? Y este tejido va a suspender a órganos del abdomen, ¿ya? Son especies de hojas. Un mesenterio ventral, el anterior para las regiones proximales del tubo digestivo, y el mesenterio dorsal que va a ir corriendo a lo largo de todo el sistema digestivo.
La cavidad abdominal va a estar cubierta por el peritoneo, que es una capa que les dije de células epiteliales, mesotelio, con una capa de tejido conectivo. Y se va a reflejar en la pared abdominal. Que se refleja, cuando los anatomistas hablan se refleja, significa que se repliega, ya que hace un doblez en la pared abdominal para formar parte de los mesenterios que sostienen las vísceras. ¿Ya? Y acá vemos, ¿ven? Acá hay una especie de doblez que se hace, que se llama mesenterio ventral, y hacia posterior va a haber un mesenterio dorsal, ¿ya? Este repliegue. El peritoneo parietal va a recubrir la pared abdominal y el peritoneo visceral va a cubrir los órganos abdominales que están suspendidos, ¿ya? Eso siempre lo preguntan los profesores en las pruebas. ¿Qué es el peritoneo parietal? ¿Qué es el peritoneo visceral? Por lo tanto, como vimos que se forman estos repliegues, los órganos pueden ser intraperitoneales, o sea, dentro de esta cavidad, o retroperitoneales, por fuera de esa cavidad. Y las estructuras intraperitoneales están suspendidos de la pared abdominal por mesenterio, por estas membranas, estas capas de células mesoteliales. Las estructuras que no están suspendidas en la cavidad abdominal por mesenterio están situadas entre el peritoneo parietal y la pared abdominal, están entonces en posición retroperitoneal. Ejemplos de estructuras retroperitoneales. Siempre los cirujanos preguntan eso en las pruebas. Están los riñones, los uréteres, y hay que destacar durante el desarrollo algunos órganos como parte del intestino delgado y grueso están inicialmente suspendidos en la cavidad abdominal por mesenterio. Más tarde van a ser retroperitoneales, no en forma secundaria a la pared abdominal. Nuevamente, ¿se acuerdan que les dije que había una rotación? Esto se produce en la época embrionaria, ¿ya? Hay un gran sistema digestivo que rota y luego queda replegado y cubierto por el mesenterio, ¿ya? Y el peritoneo. Las hojas van a cubrir, por ejemplo, a los grandes vasos abdominales. En cuanto a la abertura torácica inferior, tenemos que saber que la abertura superior del abdomen es la abertura torácica inferior que está cerrada por el diafragma, y el borde de la abertura torácica inferior va a estar conformado por la costilla 12, torácica 12, la vértebra 12, la porción distal de la costilla 11 y el arco costal y proceso sifoideo del esternón. El diafragma se va insertando en el borde del orificio torácico inferior. El anclaje complejo se va a realizar en la parte posterior y se extiende hasta la región lumbar. Y ahí van a tener que recordar este concepto, los pilares del diafragma, ¿ya? También se los preguntan en las pruebas de imágenes médicas, en las pruebas teóricas. Los pilares del diafragma son extensiones musculares que anclan el diafragma firmemente a la parte anterolateral de la columna vertebral hasta la vértebra lumbar 3 a la derecha y lumbar 2 a la izquierda. Existen también los que se llaman ligamentos arqueados laterales. Cerca de la ya. Hubo un problema de conexión.
Estaba contándoles sobre los pilares del diafragma y los ligamentos arqueados. Los ligamentos arqueados que van proyectándose por la región posterior y borde inferior de las últimas costillas. Profe, está compartiendo pantalla. Parece que se perdió la compartición. Déjenme ver acá, no. Acá aparece nuevamente la opción. Le hablaba entonces de los pilares del diafragma y que estos iban a unirse acá a la columna lumbar y venían siendo la continuación de los ligamentos arqueados, lateral y ligamento arqueado medio, que se proyectan luego en estas bandas que son los pilares derechos, pilares izquierdos. También les dije que históricamente siempre lo preguntaban los profes cirujanos o los radiólogos porque uno los puede observar en la imagen de escáner, ¿ya? La inserción del diafragma, la inserción posterior, va a ir hacia abajo, mucho más distal que la inserción anterior, y el diafragma es una parte importante entonces de la pared abdominal posterior, relacionándose con diferentes vísceras. Concepto del estrecho superior de la pelvis, que no tiene que solamente dejar la anatomía, sino que también la van a ver en la parte de ginecología obstetricia. Es el reborde circular de la pelvis que está formado en su totalidad por detrás del hueso sacro, por delante la sínfisis del pubis y por los lados el borde óseo definido en el coxal, ¿ya? Y la cavidad pelviana se va a proyectar en sentido posterior y el estrecho se abre en situación anterior en cierta manera superior. El estrecho de la pelvis, ¿ya? El estrecho superior de la pelvis, formado por la porción anterosuperior del sacro a nivel de L5-S1, va a pasar por este ángulo que se llama promontorio, que va a continuar con este semicírculo que conforman los coxales en su porción inferior, y luego se va a continuar con el pubis, con esta rama superior del pubis, y va a llegar también a la sínfisis púbica. Las relaciones de la cavidad abdominal. Si se dan cuenta, acá hablan de cavidad abdominal y cavidad pelviana, y dependiendo del texto donde lo estudien, puede que cuando hablen de cavidad abdominal se refieran a todo el conjunto, cavidad abdominopélvica, o puede que algunos anatomistas la describan por separado, la cavidad abdominal, y luego, desde el estrecho superior de la pelvis hacia caudal, cavidad pelviana. Esto va a ser la especialidad de los cirujanos generales, y esto va a ser compartido entre los ginecobstetras y los urólogos también. Solamente para ilustrar que hay órganos retroperitoneales y órganos intraperitoneales, ¿ya? Esto no se ve tan didáctico en la cirugía, ¿ya? De hecho, esta sombra del uréter es como súper didáctica, y acá, no sé, los que han comido comida china, los fideos estos largos chinos que son bien delgaditos y transparentes, bueno, así se ven los uréteres, ¿ya? No es que se vean así de esta forma, tan didácticos. Y cuesta mucho distinguirlos por detrás de la membrana peritoneal, ¿ya? Las extremidades inferiores entonces también van a ser un límite, van a comunicarse directamente con el muslo a través del orificio anterior situado entre el borde inferior de la pared abdominal, limitado por el ligamento inguinal y el hueso de la pelvis. Hay algo importante que también tienen que considerar cuando hagan examen físico, cuando estudien escáner del abdomen. El nivel vertebral L1 es importante porque le va a dar referencia de un plano, que es el plano transpiródico, ¿ya? Es un plano horizontal que corta el cuerpo a través de la cara inferior de la vértebra L1.
y está a medio camino entre la escotadura yugular, que es esta de acá, y la sínfisis del pubis. ¿Ya? Entonces una persona de contextura normal, si ustedes buscaran la parte media entre la escotadura yugular y la sínfisis púbica, estarían encontrándose con el nivel de la cara inferior de la vértebra L1, que es el plano transpiródico. ¿Ya? Más o menos a la altura del noveno cartílago costal, dice, pero uno no va a contar ese cartílago, uno va a hacer la operación que les dije recién. Escotadura yugular, sínfisis púbica, punto medio, y encuentra el plano transpilórico. ¿Por qué es importante? Porque este plano va a cruzar la abertura del estómago al duodeno, dándonos una referencia del orificio pilórico a la derecha del cuerpo L1, va a cruzar a través del cuerpo del páncreas y se aproxima a la posición que tienen los ilios renales. Los ilios renales son estas zonas, estas de acá, que estoy marcando con las flechas, que es esta zona que penetra hacia el interior de los riñones y va a contener los grandes vasos, arteria, vena renal y también la pelvis renal, que es parte del aparato excretor. Entonces, plano transpilórico a nivel L1, ¿ya? Duodeno, páncreas, riñones. Son estructuras que van a poder saber usted distinguir si se sabe la anatomía. En cuanto a las arterias principales, también a ese nivel vamos a encontrar el tronco celíaco, que sale de la aorta abdominal en el borde superior de la vértebra L1, arriba del intestino proximal. La arteria mesentérica superior, que va a salir de la aorta abdominal en el borde inferior de la vértebra L1, irriga el intestino medio. Y la arteria mesentérica inferior, que sale de la aorta abdominal a nivel L3, irriga el intestino distal, es el tronco celíaco, perdón, en borde superior de L1, la mesentérica superior, borde inferior de L1, y la arteria mesentérica inferior a nivel L3. Lo mismo que les dije recién. Entonces, tronco celíaco, que irriga el intestino superior, mesentérica superior, que irriga el intestino medio, mesentérica inferior, que va a irrigar la porción más inferior del intestino. ¿Ya? Ramas de la arteria aorta. Todo esto en específico lo van a estudiar en una de las últimas clases del módulo de abdomen con el doctor Maturana, una clase que se llama retroperitoneo y grandes vasos. En cuanto a las comunicaciones venosas, la vena cava inferior es la principal vena de la circulación general del abdomen y va a drenar, además de la pelvis, perineo y ambas extremidades inferiores. Va a llevar el retorno venoso hacia el corazón, de todo lo que es inferior. La vena cava inferior está situada a la derecha de la columna lumbar, perdón, la columna vertebral, y entra por el orificio de la vena cava del diafragma, aproximadamente nivel T8. Vena cava inferior. Va recogiendo todo el drenaje venoso de la extremidad inferior y la parte inferior de la pelvis. Y va a llegar a atravesar el diafragma a nivel de T8. La vena cava inferior es la principal vena de la circulación general del abdomen y vena entonces de la región de la pelvis, el periné y ambas extremidades inferiores. El periné es la región que está conteniendo todos los órganos sexuales, ¿ya? Todo lo que es órganos externos es el periné. La vena cava inferior también está situada a la derecha de la columna vertebral y entra por el orificio de la vena cava en el nivel T8, lo habíamos dicho. Y otras referencias también que vamos a ocupar: la vena renal izquierda recoge sangre del riñón, glándula suprarrenal y gónada del mismo lado. Y la vena ilíaca primitiva izquierda cruza la línea media aproximadamente en nivel L5 para unirse con la del lado derecho y forman la vena cava inferior. Va a recoger la sangre a extremidades inferiores, pelvis, periné y parte de la pared abdominal.
Las venas lumbrales izquierdas van a recoger la sangre de la región dorsal del tronco y la pared posterior izquierda del abdomen. Nuevamente, el sistema venoso lo van a ver más en detalle con el doctor Maturana, pero es importante que recuerden que existen las venas ilíacas primitivas que van a unirse y formar la vena cava inferior y van a recibir aporte también acá de las venas renal izquierda y derecha. Todo el drenaje venoso entonces del aparato digestivo y del vaso va a pasar a través de un segundo lecho vascular en el hígado antes de llegar al corazón. La sangre venosa del tubo digestivo, del páncreas, vesícula biliar y vaso entran por la gran vena porta hepática a través de la cara inferior del hígado. Y esta vena se va a ramificar como una arteria para distribuir sangre en pequeños sinusoides hepáticos recubiertos de endotelio que forman la red de intercambio vascular del hígado. Las venas hepáticas cortas van a recoger la sangre que ha pasado por los sinusoides y vacían en la cava inferior. Esto es lo que se está hablando recién, ¿ya? Toda la sangre que va del intestino, páncreas, estómago, se va por el sistema venoso porta, ¿ya? Hacia el hígado se forma un sistema de sinusoides hepáticos y salen por venas hepáticas, las suprahepáticas. Existen anastomosis. Anastomosis, ¿se acuerda lo que significaba? Era unión, ¿ya? Existen anastomosis, unión entre los sistemas venosos cava y sistema venoso porta, que van a estar en el extremo de la porción abdominal del aparato digestivo. Van a estar alrededor del extremo distal del esófago y alrededor del extremo distal, del recto, y en algunas otras zonas. ¿Esto por qué es importante? Porque la sangre venosa puede tomar rutas alternativas, ¿ya? Si hay, por ejemplo, un aumento de la densidad del tejido hepático y se hace muy difícil que pase la sangre por la vena porta hepática hacia adentro del órgano, pase por el sistema sinusoidal y luego salga por las venas subhepáticas, ¿por dónde se irá la sangre? Rocío Altamirano, ¿está por ahí, Rocío? Bien, no está la mina. Está como seguir el caminito. Está bloqueada esta entrada. Rocío Altamirano. No sé. No sabe. A ver, alguien que haya estudiado antes anatomía en otras escuelas, no importa si acá en la UTA, si en otro lugar. Máximo Sosa, que estudia todos los libros antes. Si hay un aumento de la densidad del hígado acá que impide que pase un buen flujo de sangre hacia el hígado, intercambia ahí, se filtre y luego salga, ¿por dónde se irá la sangre? ¿Por dónde se podría ir? No, profe, yo tampoco sé, no se me ocurre Tampoco. por dónde. Echa a andar las neuronas, imagínense, la lámina lo dice. Hay por lo menos un camino alternativo se ve ahí. Javiera Burgos. Yo estoy viendo los que me aparecen acá en primera línea, no es porque les tenga alguna animadversión, que me aparecen acá en los cuadraditos de asistencia. ¿Está Javier? ¿No habrá como un complejo aparte, alternativo, pero que sea más a la izquierda? Pero no sé exactamente. Sí, hay un complejo, lo vimos creo que en la sesión anterior, se los mencioné y les dije también que lo preguntaban bastante en el laboratorio. Sistema venoso. No sé, ¿No se acuerda? no. Carla Gómez Calizaya.
acuerda o no se Estoy, acuerda? profe, por la imagen, o sea, Sí. guiándome la imagen, como si no puede pasar bien por el hígado, tendría que irse al estómago o seguir las otras rutas que están ahí en la imagen, Ya estoy un o poquito el más riñón, arriba de... No, eso fue para otro lado. Estoy está más abajo. al, es- es que está la ruta que va directo al hígado y si hay como un bloqueo, lo que dijo, tendría que irse, tomar la alternativa por el estómago, ¿o no? Cerca del estómago. Profe, ¿se refieren al sistema ácido, hemiácido? Sí, esa es una alternativa. Y más cerca que eso, acá lo ves, po. Esófago. El esófago. Acá Nati Hidalgo pregunta, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de drenaje alternativo, este drenaje venoso, y se obstruye la filtración venosa hepática vía portal. Y unos compañeros dijeron sistema venoso básico, te dije que también sí puede ser, pero acá más cerquita estaría la circulación venosa esofágica, ¿ya? Y en otras personas que les gusta mucho festejar como si fuera el 18 de septiembre todo el año, el aumento de la rigidez del hígado produce circulación retrógrada y se va por acá, por lo que era antiguamente la arteria vena umbilical, ¿ya? Y va a llegar acá hacia el hígado. Y esto se va a ver como una cabeza de medusa. Entonces, indirectamente, ustedes pueden saber que hay hipertensión portal al ver este drenaje venoso que se da a las venas de la pared abdominal. Entonces, ahí ustedes, cuando estén en semiología en tercero, decir, oye, qué importante era la anatomía, menos mal que me acordaba de esto. Entonces, estábamos hablando de la anastomosis por tocada, que pueden ser en el sistema que está al extremo distal del esófago y otras en la parte distal del recto. En cuanto a anatomía de superficie, ¿qué es lo que van a tener que saber sí o sí para hablar con el cirujano la próxima sesión? Podríamos, hace un rato, dividir la parte superficial del abdomen en un plano, usando un plano horizontal transumbilical, o sea que pasa a través del ombligo, y el disco a nivel del disco L3 y L4 y se cruza con el plano sagital medio, dando origen a 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, con un rato atrás. El plano horizontal superior va a servirnos para dividir entonces esto mismo, pero ahora en 9 regiones. El plano subcostal va a estar justo debajo de los bordes costales, a nivel de la costilla 10, y la parte posterior va a pasar por el cuerpo de L3. Un plano horizontal inferior que va a ser un plano intertubercular que pasa por las tuberosidades de las crestas ilíacas que se palpan 5 centímetros detrás de las espinas ilíacas superiores. Y va a pasar a un nivel de la vertebral 5. Y los planos verticales que van a pasar por la línea medio clavicular y el punto medio entre la espina ilíaca superior y la sínfisis del pubis. Los planos verticales, entonces, que van a pasar por las líneas medio claviculares, un plano superior que va a pasar por el reborde costal inferior y un plano inferior que va a cortar a nivel de las crestas ilíacas. Esto nos va a dar 9 regiones anatómicas del abdomen.
Esta, más superior y derecha, se llama hipocondrio derecho, o sea, bajo las costillas derechas. El epigastrio, al medio. Y a la izquierda vamos a encontrar el hipocondrio izquierdo. En esta zona vamos a encontrar entonces la región umbilical, justo al medio. Desde la línea media clavicular derecha hacia externo vamos a encontrar la región lateral derecha, también se llama esto flanco derecho, y acá a la izquierda, la región lateral izquierda o flanco izquierdo. Por debajo de la región umbilical y hacia el centro y caudal vamos a encontrar el hipogastrio, acá en esta región, el hipogastrio se encuentra en la vejiga, y acá hacia el externo y caudal, ocupando como referencia la línea media clavicular, vamos a encontrar directamente hacia por fuera la región inguinal derecha, que también se llama fosa ilíaca derecha, y por el otro lado la región inguinal izquierda, también llamada fosa ilíaca izquierda. Esa división les va a servir para saber encontrar diferentes órganos, ¿ya? Esto ya lo vimos, lo mencionamos. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar gran parte del hígado. En su límite vamos a encontrar la vesícula, el epigastrio también. Vamos a encontrar el estómago, ¿ya? El estómago. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el vaso. En la región lateral derecha, el flanco derecho del colon ascendente. En la región umbilical, el intestino delgado. En la región lateral izquierda, en la región inguinal derecha, vamos a encontrar generalmente una fosa ilíaca derecha, el apéndice, ¿ya? Vermicular, apéndice vermicular. En el hipogastrio vamos a encontrar la vejiga, en la mujer el útero, de ambos lados, proyectándose los ovarios. Y en la región inguinal izquierda vamos a encontrar el colon descendente. Vamos a ver algunos casos para hacer un poco más detallado de integración clínica. Se encuentra lo que se busca lo que se sabe y se sabe lo que se estudia. El que estudia más sabe más, ¿ya? Esto tienen que recordarlo, ¿ya? Tienen que recordarlo porque les va a perseguir hasta que, voy a tomar una foto de esto, voy a mandárselo ahí a los de medicina, al departamento de medicina, los va a perseguir toda la vida en semiología, en medicina interna, en los internados. No crean que el estudio termina acá, sino que esto es solamente ir profundizando a medida de estos 7 años. Y terminan la carrera y van a seguir profundizando, y los que hacen especialidad van a seguir estudiando. Y si no hacen especialidad, se dedican a la atención primaria, también van a seguir estudiando. Caso 1. Hombre de 60 años que acude al consultorio. Usted está en la rotación de 5.º año. El paciente relata que su madre murió de un cáncer del sistema digestivo, que ella no recuerda, que el hombre no recuerda, perdón. Además, refiere un hábito tabáquico, fumador y bebedor desde hace 30 años. Los últimos 10 años con aumento en la ingesta de alcohol, con preferencia de pisco hasta la embriaguez. Acusa un dolor abdominal y epigástrico de varios meses de evolución. Y nota un aumento de volumen abdominal, pese a que cada vez está más enflaquecido, ¿ya? Los músculos de las piernas y brazos bien disminuidos. En el examen, usted observa lo siguiente. Carla Gómez, ¿qué le parece ese examen de abdomen? Se ve muy inflamado, la verdad. ¿Será inflamado? Como, o sea, no sé si inflamado, pero yo pienso que al tocarlo debería estar como duro, Duro. ¿Qué dice Máximo? como un globo, ¿o no? Como un globo. Que profe, la influencia, o sea, lo que él si tomaba, fumaba, tomaba, no pudo haber desencadenado una hipertensión.
Yo Y sospecho daño que en realidad ¿Qué hepático. tipo de casi. hipertensión? Y daño hepático. Max, ya, ¿Mm? ¿qué dice Máximo? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Por la, No, no sé habló si Carla, hipertensión, ahora no sabe. pero yo creo que más es por las grandes ingestas de alcohol que presentaba el paciente. Yo creo que ¿Ya? podría tener cirrosis hepática o algo parecido. Ya. Una ¿Alguien inflamación más? muy grande del hígado. ¿Alguien más puede decir otra cosa? ¿Está de acuerdo? ¿Está totalmente en desacuerdo? Dafne, a usted que participa siempre, ¿dice otra cosa? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Recuerden que ahora pueden participar y equivocarse, tienen derecho a equivocarse y pueden equivocarse una y mil veces. ¿Ya? El problema es los cursos superiores. En quinto año ya se tienen que equivocar menos o casi nada. ¿Está Dafne o no está Dafne? Pablo, 5605, ¿está? Así es. Sí, pero Está. concuerdo con Maxi. Ya. Te plantea, dice que hay una cirrosis hepática, podría ser. Mm. Muy bien. Vamos a ver las imágenes, a ver qué nos dice la evolución. ¿Qué hallazgos en la inspección? ¿Qué hallazgos en la inspección del abdominal le parecen importantes? Bárbara del Río, ¿qué vio en el abdomen del paciente? Se veía bastante inflamado. No sé si está bien decir que podría haber una retención de líquido o no. ¿Podría haber retención? Sí, más que inflamado, aumento de volumen. Y el volumen a expensa de líquido, sí, sí puede ser. La intuición femenina le ayuda a llegar rápidamente al fenómeno fisiopatológico, eso lo van a ver como en tercero. ¿Puede relacionar el dolor relatado con algún órgano en particular? Bárbara, también. Podría ser dolor estomacal por la Que inflamación, el irritación. estómago, yo creo que más que el estómago. Imagina que Intestino. el contenido de la cavidad, ¿qué contenido tendrá eso? Líquido, me dijeron por ahí. ¿Estará de acuerdo con líquido, no? Podría ser algún tipo de irritación intestinal también. Más que nada, podría haber signos de irritación peritoneal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa membrana que les decía que era bien delgadita? Se puede inflamar y dar dolor peritoneal. ¿Ya? Según sus contenidos, su conocimiento de anatomía, ¿cómo continuaría el estudio del caso? ¿Lo deja ahí solito con usted en el consultorio o querría hacer un estudio más profundo? ¿Qué dice Máximo? Sí, haría más estudios. ¿Cómo qué? Hace un rato atrás estuve hablando de unos estudios que se hacen en mama. Una eco, También se profe. puede. ¿Una ecografía abdominal? Claro, eso es lo que Ecografía, tenemos. sí. Tenemos en la urgencia generalmente hay acceso a ecografía rápido. En la ecografía de urgencia. Podría ser. ¿Qué más podríamos ocupar? Si no está el Profe, ecografista. ¿una ¿Mm? tomografía puede servir? Sí, puede ser una tomografía computada abdominal. Una tomografía computada abdominal y pelviana. ¿Ya? Y eso lo más probable es que le va a mostrar un gran aumento del volumen líquido, que es el líquido, se llama acítico, líquido acítico. Y además van a encontrar los signos de hipertensión portal que hablaba su compañera. De hecho, esa circulación venosa en la pared abdominal indirectamente nos está hablando de hipertensión portal. En algunos más avanzados se ve esto muy, muy apelotonado y con unas venas mucho más cortas que se llama cabeza de medusa. Y el escáner también nos ofrecería
la imagen del hígado. Nos diría indirectamente si hay más o menos fibrosis hepática, ¿ya? Definitivamente este no es un caso que haya que manejar solito en el consultorio, hay que mandarlo a, por lo menos a un gastroenterólogo o alguien de especialidades, como un cirujano también puede ser. Y si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, mandarlo a la urgencia, ¿ya? Caso 2. Hombre, 62 años, antecedente tabáquico, alcoholismo, 72 años. Recuerda que su madre murió de un cáncer digestivo que no precisa. Muy preocupado porque no acudió a controles ni se tomó exámenes indicados en su policlínico debido a un dolor persistente y aumento de volumen abdominal. Acude a urgencias por dolor y disconfort abdominal. Refiere un tinte amarillento en su piel y una pequeña masa en la región del ombligo, exudando. Usted observa lo siguiente. ¿Les parece conocido el caso? Es un ombligo. ¿Está Cristian Gutiérrez o no? Sí. Sí. ¿Qué le parece ese ombligo, Cristian? Principalmente se ve bastante raro, por decirlo así, no sigue la forma normal de un ombligo. No, no parece un ombligo normal. Ya, puede haber hipertensión y líquido dentro, como se mencionaba en la primera parte del caso. Es el mismo paciente que no acudió a controles, no se siguió estudiando, sino que aparece mucho tiempo después con esto. ¿Recuerda algún caso similar? Sí. Me recuerda Profe, al una paciente duda sobre la imagen. Sí. La imagen del ombligo no es la cabeza de medusa que usted dijo, ¿verdad? Parecía más bien... No, no es la cabeza de medusa. No hay ecografista, que es lo que le pregunté hace un rato. ¿Qué haríamos con ese paciente? Si tenemos la posibilidad de estudiarlo en una urgencia. ¿Se imaginan? Este paciente, ¿qué pasó? Si está más amarillento, empeoró, está igual que la vez los que lo vieron por primera vez. Empeoró porque ya está presentando signos de ictericia, entonces... Ictericia, lo que dice su compañero, tinta amarillento en la piel y escleras de los ojos. Lo más probable es que haya empeorado. ¿Y qué puede ser lo peor que le puede haber pasado a este paciente? Mientras llegan las imágenes, ¿en qué estaremos pensando? ¿Fallo hepático podría ser? No, la falla hepática sí, la ictericia indirectamente nos dice que está fallando el hígado. ¿Qué más? ¿Qué podría ser lo peor que le pase a este enfermo? Para ayudarse, está el ombligo. Muy importante de contraste. Por algo sirve estudiar anatomía y estudiar anatomía por imágenes médicas, para que ya desde primer año ustedes vayan pensando. Y esto mismo que les estoy preguntando yo ahora, cuando estén en semiología, en tercero, se van a lucir si lo contestan. ¿Quién más? Está ahí, silente. Hay varios que participan siempre. ¿Alguien? Brian Flores, ¿está por ahí Brian? Profe, ¿Mm? bueno, la verdad es que yo más que por la imagen, es como por el color amarillento que presenta el paciente, como siempre relacionado a cáncer. Un cáncer. Yo pienso que podría ser eso. La verdad la imagen no lo puedo reconocer bien, pero como por los signos, lo primero que sí me vino a la mente fue decir como cáncer, que es cuando ya los pacientes están en la última. Está en las últimas, dice Chachal. No sé, como la etapa más compleja, a eso me refiero. Ya, está en etapa 4, ya dicen. Sí, sí, verdad. En etapa terminal. Sí, puede ser. Lo más probable es que con este hallazgo ya el paciente esté en etapa 4. Y esto, como bien lo intuyó, alguien lo intuyó en el pasado. Y acá podemos ver el ombligo está protruyendo una metástasis, una diseminación a distancia
del cáncer. ¿Se acuerdan esa lámina en que se veía la circulación del cordón umbilical antiguo y conectaba al sistema venoso? ¿Se acuerdan? Bueno, por ahí hubo, Sí. hubo diseminación de células cancerígenas y llegaron hasta el hígado, perdón, hasta el ombligo. Y en el ombligo, por externo, se observa ese nódulo, ¿ya? Que en el fondo las manifestaciones externas de un cáncer de vía digestiva, en este caso puede ser hepático. Profe, lo del ombligo se llama onfalitis o eso es otra cosa. Puede ser onfalocele. Onfalocele. ¿Derivación o control? ¿Qué hacer? ¿Lo va a resolver usted solo? No, obviamente que esto es de especialidad. Y esta monjita, Sister Mary Joseph, fue la que descubrió ese hallazgo del ombligo. Por algo le dicen los semiólogos después el nódulo de Sister Mary Joseph, ¿verdad? El nódulo de la hermana María José, que va a traducir que el paciente está en una etapa muy avanzada de cáncer y que le queda poco tiempo de vida. ¿Ya? Ella observó que los que tenían ese nódulo maligno, que en el fondo es enfermedad a distancia de un cáncer de vía digestiva, va a traducirse en que el paciente ya, como decía su compañera, está en el último trayecto de su enfermedad, ya está en la parte terminal. Fin de la presentación. Les voy a dar un recreo de 5 minutos para que se hidraten, preparen un café o algo. Yo voy a tomar un vaso de agua y vamos a continuar con la próxima parte. ¿Ya? Son las 12:10, a las 12:15 nos encontramos acá nuevamente. Voy a silenciar mi micrófono un momento, que voy a seguir conectado.